Hola, espero que se encuentren muy bien. En este audio trataremos el tema de derecho penal general y la teoría del delito. Así entonces tenemos que existe un concepto material y otro formal de derecho penal. El derecho penal material es entendido en sentido estricto y comprende las reglas sobre los delitos, bien sean los tipos penales y también la punibilidad, como también las sanciones, las cuales pues ya veremos que se clasifican en penas y medidas de seguridad. Es un derecho que se caracteriza por ser estático, en cuanto que el derecho penal formal o de procedimientos penales es un medio de realización del derecho penal material y se caracteriza por ser dinámico, puesto que comprende las reglas relativas a la organización judicial, a las competencias atribuidas a los órganos y a los procedimientos que en Colombia en este momento rigen dos y tres si tenemos en cuenta la ley 600. El derecho penal, en sentido objetivo, se refiere al conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos y las consecuencias jurídicas, entre tanto que el derecho penal subjetivo está entendido como la facultad o potestad del jus puniendi que tiene el Estado para imponer sanciones o reprimir por la comisión de los delitos. Las normas rectoras que guían el derecho penal están compuestas por, primero, la dignidad humana. La dignidad humana es aquella noción en la cual se refiere a todo lo físico, psíquico y espiritual, y en su conjunto constituyen la autodeterminación y la autorrealización individual y social. Conforme a la dignidad humana es aquello que todas las personas merecen en su calidad de seres humanos. Esto no va a realizar ningún tipo de discriminación conforme a la raza, sexo, idioma, religión u opiniones políticas. Está contenido en el artículo primero, tanto del Código Penal como del Código de Procedimiento Penal en la Ley 906. Entendemos también como otra norma rectora del derecho penal la integración, cuya noción es que los operadores jurídicos tienen el deber de interpretar sus disposiciones teniendo en cuenta el bloque de constitucionalidad con el fin de que se asimile dentro del ordenamiento jurídico interno los derechos humanos reconocidos por el medio de instrumentos internacionales. Este alcance de la interpretación cobija a toda la sociedad, incluyendo al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario también, con la finalidad de limitar la arbitrariedad y el uso desmedido de la fuerza estatal. Otro de los principios es la legalidad. La legalidad, lo que busca es prescribir que nadie sea imputado una conducta delictiva o controversial si antes de su acción u omisión no aparecía esta conducta erigida como categoría por el legislador, que nadie más se le puede imponer pena que no preceda una conducta que se imputa y que nadie puede ser sometido a un procedimiento diverso al preexistente al momento de la realización del comportamiento. Entonces contamos con unos elementos dentro de la legalidad. Puede ser la legalidad de la conducta punible. Entonces tenemos en cuenta que las infracciones deben ser totalmente conocidas por el pueblo y solo después de ello, si se realiza algún tipo de infracción que se enmarque dentro de lo descrito, puede ejercer el Estado su poder punitivo. También está la legalidad de la pena, y es que el juez solo puede castigar la comisión de las conductas que estén definidas en la ley con la clase de pena que se haya establecido para ella, lo que incluye, por supuesto, el quantum punitivo. La legalidad de la medida de seguridad, que sabemos que este es para los inimputables, el juez solo podrá aplicar la medida de seguridad, que la entendemos como un instrumento rehabilitador, curativo, protector y tutelar, expresamente señalada con anterioridad al ordenamiento en calidad y cantidad. También tenemos la legalidad del proceso, es decir, que en el proceso se establece quién es el juez predeterminado para conocer la causa. Asimismo, también hacen parte de la legalidad del proceso el derecho a la defensa, la prohibición de la reformatio impeius,
la doble instancia, la presunción de inocencia, el indubio pro reo, la favorabilidad, la prohibición de prueba ilícita, la primacía del derecho sustancial, así como también la prohibición de dilaciones procesales indebidas. En la legalidad también se examina la reserva legal. Recordemos entonces que es solo el legislador ordinario, por medio de la creación de códigos y de leyes ordinarias, que está facultado para establecer delitos, penas, medidas de seguridad y su procedimiento. En cuanto a la norma rectora de la igualdad, esta pretende que no haya diferenciación entre el uso de la ley en razón de alguna de las categorías sospechosas de la Constitución, y se plantea o se exterioriza en el derecho penal por medio de la igualdad de armas, entendido como la igualdad de oportunidades que tienen las partes para intervenir dentro del proceso. La normativa donde se encuentra la igualdad de armas estaría en el Código 7 del Código Penal, en el cual pues se hace una irradiación del artículo 13 de la Constitución Política. El no bis in idem, la noción se refiere al derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Está reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política y también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificados por Colombia, donde se lo ha estudiado. Su constitucionalidad es por medio de la sentencia 521 del año 2009, donde la Corte Constitucional ha dicho que está prohibido investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un delito por el cual ya haya sido juzgada en un proceso penal anteriormente terminado. 2. Investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un hecho por el cual ya había sido absuelta con una sentencia en firme. Tercero, penar a una persona por un hecho por el cual ya ha sido penado en una sentencia en firme. Y el cuarto, que es muy importante, agravar la pena imponible a un comportamiento delictivo en virtud de una circunstancia que ya fue tenida en cuenta como un elemento constitutivo del tipo penal. La normatividad está contemplado en el artículo 8 como la prohibición de doble incriminación. La norma rectora de la lesividad hace referencia a que cuando una persona realiza una conducta definida como delictiva en la ley penal, más allá de una mera contradicción entre su comportamiento y las normas, se requiere que cause un daño o ponga efectivamente en riesgo un bien jurídico tutelado. Al respecto, la Corte Suprema ha dicho que no basta con la sola contrariedad formal de la conducta con la norma, sino que tiene que existir un peligro potencial injustificado o establecerse la lesión. El daño y el peligro son definidos como: para el primero, la destrucción, deterioro o menoscabo del interés tutelado, es decir, el valor protegido por la norma, entre tanto que el peligro es la aproximación a la ocurrencia del hecho lesivo. Se presenta cuando existe una posibilidad de ocurrencia de un resultado y se tiene un carácter dañoso. ¿Dónde está contemplado? Está contemplado en el artículo 11 y se conoce como antijuridicidad. No necesariamente se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin causa el bien jurídicamente tutelado por la ley. La noción de culpabilidad, que también viene brindándonos las normas rectoras, nos indica que la responsabilidad penal implica un aspecto interno o subjetivo que se refiere al vínculo entre conducta de una persona y el evento producido. A este se le conoce como culpabilidad. Desde el punto de vista normativo, la culpabilidad se refiere a la reprochabilidad, según la cual se dice que una persona es culpable de la comisión de una conducta cuando, debiendo y pudiendo actuar conforme al derecho, no lo hace. Se recuerda, dentro de esta noción de culpabilidad, que existe tanto el derecho penal de autor como el derecho penal de acto. Este último es el sancionado por la normatividad colombiana. Respecto al primero, es por su ser, responde por su personalidad. Se consideran peligrosos para la sociedad y el riesgo de cometer punibles. Entre tanto que el derecho penal de acto, el sujeto responde por los actos conscientes y libres, es decir, por la comisión de conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas expresa y previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la sociedad y de sus miembros que lo hacen merecedor de una sanción.
El derecho penal de acto está consagrado en el artículo 12 del Código Penal. La favorabilidad, como otra norma rectora, nos hace analizar cuando una conducta está regulada por varias disposiciones que rigen entre su comisión y el fallo judicial e incluso después, cuando un supuesto de hecho es investigado y durante el proceso transitan varias leyes aplicables, se habla entonces del paso, el tránsito o la sucesión de normas. Es decir, la presencia de dos o más enunciados legales que pueden ser aplicables a un caso concreto en donde debe acogerse aquellas disposiciones que resulten menos gravosas. Es decir, se entiende como la mejora de la situación de la persona que se encuentre procesada o condenada. La normatividad se la encuentra en el artículo 29 de la Constitución, así como también en el artículo 6 del Código Penal, pero hace parte también integrante el artículo 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos como el artículo 9 de la Convención Americana, en el cual se da cuenta del planteamiento de la favorabilidad. En cuanto al derecho penal, remitámonos al derecho penal moderno. El derecho penal moderno podemos hablarlo a partir de la Ilustración, cuando en el siglo XVII y XVIII se permitió una transformación sustancial de las instituciones sociales y políticas con una gran influencia en el derecho penal. La máxima manifestación de la Ilustración concluyó con la Revolución Francesa y la declaración en esta de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que incidió en los códigos penales francés de 1810 y el bávaro de 1813. Aquí se destaca un autor muy relevante que hasta el día de hoy pues se lo va teniendo en cuenta respecto a su pensamiento, que es Beccaria. Hasta mediados del siglo XVII se debe entender que la actividad represiva del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con la punibilidad, se caracterizó por la crueldad de las penas, incluida la pena de muerte, y las formas de ejecución. También que la actividad probatoria se hacía por medio de la tortura. Ese contexto fue permeado por Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que vieron, de los cuales tomó Beccaria algunos principios para poder plantear lo siguiente. El derecho penal debe estar guiado por la racionalidad, es decir, la norma legal se debe derivar de unos supuestos tangibles, para lo cual se debe partir de lo que dicta la razón, presidiendo argumentos de autoridad. La legalidad de los delitos y las penas. Se entiende entonces que la autoridad de la confección de las normas penales debe estar en el legislador, que entendemos que representa a toda la sociedad unida por el contrato social. También la prohibición de la interpretación judicial, en el entendido, esto se ha revaluado con la nueva transversalización del derecho constitucional, pero en palabras de Beccaria, la interpretación del derecho judicial estaba prohibido, toda vez que la ley era clara, sencilla y fácilmente comprensible, con lo cual se garantizaría seguridad jurídica y se evitaría el absolutismo. Ahora entonces toda la ley penal también tiene que ser publicada y tiene que ser aplicada en igual medida para los ciudadanos. La proporcionalidad entre el delito y la pena, que consiste en que la gravedad de la sanción dependa del hecho punible cometido por el agente, buscando que más que un castigo exista una prevención de los delitos. También plantea Beccaria el rechazo a la pena de muerte, considerando la pena capital como injusta, innecesaria e ineficaz. Y tiene en cuenta también la separación de los poderes, indicando cuál es la función de legislar y cuál debe ser la función de administrar justicia. Pasando a las escuelas que estudian el derecho penal, muy brevemente, pues tenemos la escuela clásica y la escuela positivista. No hacemos referencia a la tercera escuela, puesto que es una escuela ecléctica que tiene componentes tanto de la escuela clásica como de la escuela positiva. De la escuela clásica tenemos entonces que su método era deductivo o especulativo, entre tanto que para la escuela positiva es experimental o científico. Para la escuela clásica, el derecho está dado por Dios para la humanidad. Para la escuela positiva, el derecho es el producto de las condiciones sociales o históricas.
Para la escuela clásica, el derecho penal es de orden natural y tiene un origen en una ley eterna, mas no en normas humanas. Entre tanto, para la escuela positiva, busca la defensa social. Para la escuela clásica, el delito es una contradicción entre el hecho del hombre y el derecho positivo, mientras para la escuela positiva es un fenómeno natural y social con causas endógenas físicas y sociales. La pena para la escuela clásica es una medida de reparación o de compensación del daño, entre tanto que para la escuela positiva la pena es un medio de defensa social y tiene en cuenta la peligrosidad del delincuente. Para la escuela clásica, la responsabilidad penal se basa en el libre albedrío o facultad de determinación del hombre, entre tanto que para la escuela positiva, las personas responden por el único hecho de vivir en sociedad. Para la escuela clásica, el delincuente no planteó una posición específica respecto al concepto de este, mientras que para la escuela positiva es quien sufre alguna clase de normalidad, ya sea física o mental, pues ciñéndose estos preceptos a lo que es el derecho penal de autor. Dentro de otras escuelas más recientes estarían el positivismo. Esta fue una corriente penal que dominó Alemania entre 1870 y 1900. Durante esos 30 años se planteó el método naturalístico, que estudia junto a la dogmática el delito y la pena desde un punto de vista empírico. El positivismo alemán tuvo dos direcciones de pensamiento. La primera de ellas es el positivismo normativista, en el cual se caracteriza por negar la licitud de introducir juicios de valor o referencias de la realidad metajurídica en la tarea dogmática, teniendo por otro lado el positivismo naturalista, el cual está desarrollado principalmente durante los años 80 del siglo XIX. Pretendió elevar el derecho al rango de ciencia, postulando para ella un método similar al método científico natural. El neocantismo, que se nos presenta como otra escuela, es un periodo comprendido entre 1900 y 1930, años en los cuales se introduce un nuevo método en la valoración y perspectiva material que fueron aplicadas en la dogmática penal. Ello hizo posible el cambio del concepto de delito mediante el abandono de lo que había dicho el positivismo. Por lo que se identifican entonces allí dos corrientes adicionales, el historicismo y las corrientes neocantianas. En cuanto al historicismo, se tiene que su más importante representante fue alemán y tenía como objetivo establecer la naturaleza y el método de las ciencias que denominó del espíritu, con el fin de diferenciarla de las naturales. Propuso que el derecho ocupaba una posición intermedia entre las que llamó ciencias de los sistemas de la cultura y ciencias de la organización externa de la sociedad. La otra corriente, la corriente neocantiana, indica que se divide en dos escuelas, la de Marburgo y también la escuela de Baden. Las dos escuelas parten del dualismo fenómeno-forma y fenómeno-materia, pero se distinguen por el método que determina el objeto. Así, de un lado, se concibe el conocimiento como una síntesis de materia y forma, y de otro lado se distinguen las ciencias del espíritu. Tenemos la escuela que se ha dicho pues es una de las que rige en el sistema penal colombiano, que es la del finalismo, la cual tiene vigencia entre 1945 y 1960. El finalismo tiene como base el justnaturalismo de orientación objetiva, buscando superar la corriente justnaturalista y positivista. El finalismo se caracteriza por distinguir el derecho natural ideal del derecho natural existencial, superar el dualismo de derecho natural y positivismo jurídico, predicar la existencia de estructuras lógico-objetivas, sostener que la función de la ciencia es ejercer control y la crítica del derecho positivo, afirmar que la autonomía del ser humano es un principio universalmente válido, pregonar la imposibilidad de que el derecho pueda prescindir de la positividad y del momento valorativo. La escuela del funcionalismo se divide en dos, la del funcionalismo moderado, que es la que es defendida por Claude Roxin, quien plantea la necesidad de superar el dualismo entre dogmática y política criminal
de manera que esta última cumpla con una función de límite interno de la dogmática. Además, plantea un sistema de derecho penal abierto a las valoraciones político-criminales. El funcionalismo radical, por su parte, es abanderado por Jacobs, quien predica una asociación entre sociología y dogmática penal, acudiendo a un relacionismo valorativo y a una concepción de la pena como prevención general integradora. El causalismo también presenta dos corrientes, cuál es el causalismo naturalista, que considera a la acción como un fenómeno físico compuesto por movimientos corporales y un resultado capaz de modificar el mundo exterior, estos dos vinculados por un nexo causal. Señala que el delito cuenta con una fase interna y una fase externa. Entre tanto que el causalismo valorativo tiene una perspectiva axiológica, apartada del formalismo clásico del causalismo. Agrega la voluntad como elemento de la acción, señalando la necesidad de valorar la intencionalidad y no solo el delito objetivo. Estas serían entonces las escuelas del derecho penal. Hablando del derecho penal actual, tal cual como lo concibe nuestra norma 599 del año 2000. La eficacia de la ley penal no es absoluta. Ella se encuentra restringida por limitaciones de orden temporal, espacial y personal. Las primeras se refieren al periodo de existencia y aplicabilidad de la norma, las segundas al espacio físico, es decir, el territorio en que se aplican, y las últimas a los destinatarios. En cuanto a la vigencia de la ley penal se rige desde su promulgación o desde la fecha que se señale para su entrada en vigencia, hasta que la misma sea derogada de manera expresa o tácita, o que puede también ser objeto de una declaratoria de inexequibilidad, el vencimiento de su término de duración de las leyes temporales o extinción de las circunstancias que dieron lugar a la expedición. Las excepciones a la vigencia de la norma. El principio de eficacia de la norma penal queda circunscrita al tiempo durante el cual está en vigor y para el futuro que rige. Sin embargo, este principio tiene como excepciones la retroactividad y la ultraactividad de la ley penal por razones de favorabilidad, entendiéndose como una de las normas rectoras del derecho penal. Es importante que se pueda ahondar respecto en el conocimiento de lo que es retroactividad y de lo que es ultraactividad de las normas. Ahora, pasemos a analizar el ámbito de validez espacial, es decir, lo que tiene que ver con la territorialidad. Y aquí nos van a presentar diversos panoramas. La territorialidad como norma general en norma de aplicación penal en el espacio donde opera la territorialidad, según el cual la ley penal se aplica a toda persona que se la infrinja en el territorio nacional. Para tales efectos se entiende por territorio el ámbito espacial dentro del cual ejerce su soberanía. Este ámbito comprende los espacios terrestres, marítimo y aéreo. La territorialidad por extensión, que se consagra en el artículo 15 del Código Penal, nos da a entender que la ley penal colombiana se aplicará a las personas que cometan la conducta punible a bordo de una nave o aeronave del Estado que se encuentra fuera del territorio nacional. Se aplica lo que en derecho internacional se conoce como la ley de la nave o aeronave, es decir, en esos casos excepcionales previstos en los tratados internacionales, las naves o aeronaves que ondeen la bandera del Estado están sometidas a su jurisdicción. La extraterritorialidad. Por excepción, rige también esta figura de la extraterritorialidad, en virtud de la cual la ley penal colombiana se aplica en ciertos casos a quienes cometan delitos en el extranjero. El artículo 14 del Código Penal consagra el principio de territorialidad como norma general, pero admite que, a la luz de las normas internacionales, existen ciertas excepciones en virtud de las cuales se justificará la extensión de los actos, situaciones o personas que se encuentran en el extranjero. ¿Qué pasa con la sentencia extranjera, absolutoria o condenatoria? Esta pues tendrá plena aplicabilidad ante la ley colombiana como cosa juzgada para todos los efectos legales. Y esta se puede dar en los siguientes casos. Respecto de los delitos cometidos a bordo de una nave o aeronave que se encuentre fuera del territorio nacional o de cualquier otra nave o aeronave nacional que se halle en alta mar.
salvo las excepciones consagradas en tratados internacionales. Respecto de los delitos cometidos en el extranjero, tenemos que hay delitos contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, económico, social. También está los de administración pública, el que falsifique moneda, y actividades con relación de recursos terroristas, así como también los delitos que estén cometidos por personas al servicio del Estado colombiano y que gozan de inmunidad internacional. Los límites personales en la aplicación de la ley penal y la extradición. En principio, como lo establece el Código 14, la ley penal colombiana se aplica a toda persona que infrinja la ley penal en el territorio nacional. Lo anterior es la consecuencia del principio de igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución. Sin embargo, frente a ese postulado hay algunas excepciones consagradas en el derecho interno y en el derecho internacional, referido a varias categorías de personas sustraídas de la jurisdicción penal o sometidas a un fuero especial. Tenemos entonces que respecto a los fueros, los congresistas en el ejercicio de su cargo pues tendrán otro tipo de tratamiento. La indemnidad de los litigantes, apoderados o sus defensores por injurias expresadas en escritos o discursos ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad, también tiene un tratamiento diferente. Y los fueros, el fuero de altos servidores del Estado, el fuero indígena, el fuero penal militar y el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en cuanto al derecho internacional, se habla de la inmunidad diplomática y se habla de la inmunidad consular. ¿Qué pasa con la figura de la extradición? La extradición significa entregar fuera de las fronteras a un delincuente para su juzgamiento o el cumplimiento de la condena en otro país. Hay varias clases de extradición, solo mencionaré algunas. Por ejemplo, la espontánea, cuando el estado donde esté refugiado el delincuente por su propia iniciativa lo ofrece en extradición. La solicitada, cuando la extradición no es ofrecida por el Estado, sino que formalmente es requerido en extradición. La judicial, gubernativa o mixta, según lo cual se intervienen en el trámite autoridades judiciales del gobierno o las dos. En esta está el Estado colombiano, pues tiene un sistema mixto, tanto administrativo como jurisdiccional. La extradición en tránsito, cuando para efectuar la entrega del extraditable es necesario atravesar un tercer país y éste debe autorizar el tránsito. La voluntaria o forzada, dependiente de si existe o no el consentimiento del requerido en extradición para someterse voluntariamente a la jurisdicción que lo reclama. Estas son algunas clases entonces que entendemos por extradición. La conducta punible. La conducta punible, ya entrando en la teoría general del delito, tenemos que, como definición, de acuerdo al artículo 9 del Código Penal, esta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Se entiende por conducta toda acción u omisión humana, consciente y voluntaria que origina un resultado antijurídico, mediante un hacer o un no hacer, debiendo estar establecido previamente como delictiva. Resulta importante tener en cuenta que tanto la acción como la omisión son formas del comportamiento humano. Para ello, el legislador prohíbe las conductas que solo pueden llevarse a cabo mediante acciones. La definición. Hay unas causales de exclusión de la acción, cuando los hechos son causados por los animales sin que exista intervención humana. Cuando los actos de las personas jurídicas o entes colectivos, respondiendo la persona física. Bueno, hay un tema aparte, que es la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que no atañe pues a este tema estrictamente. Cuando se trata de actitudes, pensamientos, intenciones y emociones que nos exteriorizan, también son una causal de exclusión de la acción. La fuerza irresistible, el estado de conciencia, de inconsciencia y también el caso fortuito. Tenemos entonces que, como definición también de la conducta, esta puede ser, como se dijo, por acción o por omisión. Cuando hablamos de la omisión, puede ser una omisión propia, que es aquella que está dispuesta expresamente por el legislador, en donde la conducta típica está descrita en forma de omisión desde el tipo penal. Por ejemplo, la omisión de socorro,
que entonces la simple omisión ya perfecciona la conducta punible sin necesidad de que exista un resultado físico. En los tipos penales de omisión se establecen dos elementos de esta omisión propia: el deber de actuar y que a cada persona se le impone tal deber. Y otra modalidad es la omisión impropia, o también conocida como omisión por omisión del artículo 25 del Código Penal. Es aquella predicable de un tipo penal descrito en forma de acción y de resultado. Se estructura cuando el resultado se obtiene por medio de la omisión y el sujeto activo tiene la posición de garante. Posición de garante definida como el que tiene el deber objetivo de impedir el resultado lesivo por tener la protección en concreto del bien jurídico protegido o porque se le haya encomendado como garante la vigilancia de una concreta fuente de riesgo. Por ejemplo, los padres a los hijos, o puede ser transitoria cuando una persona incluso ayuda a un desvalido a cruzar una calle. En cuanto a la tipicidad la encontramos en el artículo 10 del Código Penal. Su definición es que la ley definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo. La tipicidad se refiere al proceso que sigue el legislador cuando toma comportamientos dañinos en la sociedad, los define como conductas punibles, les establece una pena y los incluye en una norma jurídica. Una conducta pasa a ser considerada como delito cuando una ley así lo establece. Para ello se vale de dos fórmulas legales, tipos que señalan las conductas y establecen penas. Se encuentran escritos en la parte especial del Código y las leyes penales especiales. El tipo penal de orden objetivo tenemos entonces que tiene algunos elementos. El sujeto activo, que se define como la persona natural que realiza o determina a otra a realizar la acción delictiva contenida en el tipo penal, también conocida como el agente. En nuestro sistema penal, el sujeto activo solo puede ser la persona natural y no la persona jurídica. La clasificación del sujeto activo, tenemos 4 tipos de clasificaciones. Puede ser único o singular, solamente se requiere la participación de una persona y lo identifican las expresiones el que, quién, la persona y similares. Puede ser un sujeto activo plural, en el cual, para que la conducta punible se dé, deben concurrir simultáneamente a ejercer la conducta varias personas. Y entonces tenemos dentro de la expresión típica los que, quienes o las personas. El sujeto activo también puede ser simple, no se exige ninguna calidad a la gente, ninguna condición, o puede ser calificada o cualificada, es decir, si se exige una calidad, una condición o una exigencia, por ejemplo, la madre, el servidor público y similares. El sujeto pasivo, por su parte, es el titular del derecho que resulta vulnerado o que se puso en peligro de lesión o contra la acción delictiva del sujeto activo. Puede ser una persona natural como una persona jurídica. El objeto se define como el objeto jurídico, entendido como el derecho o bien jurídicamente tutelado por el legislador en cada tipo penal, o el objeto material, que se refiere a la persona, bien o cosa sobre la cual recae la acción delictiva del sujeto activo. Por ejemplo, el hurto recae sobre la cosa mueble ajena. La conducta, por su parte, el comportamiento que el legislador describe como punible. Los tipos de comisión o de acción describen acciones en sentido estricto, para lo cual se usa verbos encargados de regir la acción, conocidos como verbos rectores. Los verbos rectores pueden ser también alternativos o únicos, como por ejemplo cuando hablamos de alternativos, un ejemplo, el artículo 192, violación ilícita de comunicaciones. El que sustraiga 1, oculte 2, extravíe 3, destruya 4, intercepte 5, controle 6 o impida 7, cualquiera de esos verbos estarán configurados dentro del tipo penal. Ahora pasemos al resultado y causalidad. El resultado puede ser físico o puede ser jurídico, físico o material, cuando la conducta delictiva produce una lesión que conlleva un cambio en el mundo exterior perceptible por los sentidos, o puede ser jurídico o de mera conducta, cuando el cambio no se da en el mundo exterior, porque con la sola conducta delictiva se perfecciona el tipo penal. La causalidad
Se refiere al nexo que debe ligar el resultado con la conducta. Existen dos concepciones. El nexo causal material. Debe construirse un vínculo material entre la acción u omisión y el resultado. Significa advertir que una persona es causa material de un resultado determinado. El nexo causal material es la base de la teoría de la imputación objetiva en torno a la que gira la concepción de responsabilidad objetiva. Este tipo de responsabilidad se encuentra proscrita en el sistema penal colombiano, la responsabilidad objetiva. Al respecto, la Corte Constitucional ha planteado que la Constitución proscribe las formas de responsabilidad objetiva y exige el derecho penal de culpabilidad, pues el hecho punible debe ser, para ser sancionable, debe ser imputable a la persona, no solo de manera objetiva, sino también de manera subjetiva, es decir, estudiando la culpabilidad como una expresión del reconocimiento a la dignidad y a la libertad. El nexo causal subjetivo o sociológico. Una vez que se establezca el nexo causal material, debe identificarse el subjetivo, el cual se orienta hacia la imputación psíquica fundada en el dolo, la culpa y la preterintención. Así, el sujeto es responsable porque el acto es suyo y se desprende de su conciencia y de su voluntad. Se trata de una responsabilidad subjetiva o por culpabilidad. Ahora bien, dentro de los elementos o los ingredientes del tipo penal, que también pues hacen parte de ese tipo penal objetivo, se encuentra la delineación que hace el legislador de la conducta delictiva. Entonces, hay unos tipos penales que tienen elementos descriptivos. La descripción de la conducta contenida se refiere a las personas, los bienes, las circunstancias de tiempo, de modo o de lugar. Los elementos normativos es una interpretación de los términos del tipo penal requerido para el adecuar de la conducta. Por ejemplo, hay que interpretar qué es cosa o mueble, hay que interpretar qué es cuerpo o salud. Entre tanto que los elementos subjetivos exigen que la conducta tenga una proyección a un fin determinado. Nos permite identificar los elementos subjetivos, expresiones como con el fin, con el propósito, con la intención. Este elemento subjetivo solo lo tienen algunos tipos penales y no debe confundirse con el elemento subjetivo genérico de culpa, dolo o preterintención. Por otra parte, la antijuridicidad, que está consagrada en el artículo 11, describe este elemento estructural con la conducta punible así. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga en grave peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley. De la anterior definición se desprenden los siguientes componentes. El comportamiento humano debe ser descrito en la ley como reprochable. Debe ocasionarse un daño o resultado material o poner en peligro un bien jurídico. Debe tratarse de un comportamiento que no encuentra justificación y el derecho vulnerado o puesto en peligro debe estar protegido normativamente. Y se identifican dos tipos de antijuridicidad. La primera de ellas es la antijuridicidad formal, que esta es la contradicción entre la conducta y la norma, ya no entre el delito, que es la tipicidad, sino entre la conducta y la norma. Y la antijuridicidad material, además de la contradicción entre la conducta y la norma, debe tenerse en cuenta la lesión o el peligro de lesión recaiga sobre un bien jurídicamente tutelado. Hay unas causales de ausencia de responsabilidad. Se refiere a las justificantes de la conducta bajo las cuales no habrá lugar a responsabilidad penal. Algunas de estas corresponden a la tipicidad, otras a la antijuridicidad y otras a la culpabilidad. No obstante, las repasaremos tal cual como las plantea el artículo 32 de la normatividad estudiada. El primero, el caso fortuito y la fuerza mayor. Este es un acontecimiento de origen interno o externo de carácter imprevisible o que siendo previsible es imposible de evitar. El consentimiento del sujeto pasivo se configura esta causal cuando el agente actúa con el consentimiento válido emitido por el titular del bien jurídico en los casos que se puede disponer de él mismo. El estricto cumplimiento de un deber legal. No es responsable de la conducta punible quien realice la conducta tipificada en la ley en cumplimiento de un deber legal.
cumplimiento de la orden legítima de autoridad competente. No hay lugar a responsabilidad cuando el agente obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. La excepción dentro de esta causal es que no puede invocar justificante quien actúa en cumplimiento de un orden legal y suponga la infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de una persona. Otra de las causales es el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Aquí entonces, el legítimo ejercicio bien puede ser de un derecho, porque en tal caso la acusación del daño está amparada por el ordenamiento jurídico. De una actividad lícita, así, quien realiza una actividad lícita no puede obrar antijurídicamente si de manera eventual incurre en una conducta tipificada en la ley. O un cargo público, porque al hacerlo ajusta su conducta al ordenamiento jurídico. La legítima defensa. Se configura la legítima defensa cuando el sujeto obra por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Si es desproporcionada, pues aplicará es como un atenuante. El estado de necesidad. Cuando el autor obra por necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual inminente, no evitable de otra manera que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar, el estado de necesidad puede ser justificante cuando se produce un daño menor para evitar el daño, excluyente de culpabilidad, que es el exculpante, cuando los bienes o intereses son de una jerarquía similar. El autor excede los límites de todas las causales anteriores, con excepción de las dos primeras, y responsable penalmente en forma atenuada. También tenemos la insuperable coacción ajena. La coacción es el empleo de la fuerza física o psíquica, presente o futura, sobre una persona para lograr de ella un comportamiento de acción, hacer u omisión, tolerar, que entre otras circunstancias voluntariamente no realizaría. Y el error, que sabemos pues que aquí hay bastantes clases de error, es una falta de correspondencia entre lo que existe en la conciencia del autor y la realidad. El error puede ser de tipo, que recae en los elementos y circunstancias, elementos descriptivos, normativos o subjetivos que conforman el tipo penal. O el error puede ser de prohibición, que recae sobre el conocimiento, es decir, sobre la antijuridicidad, el conocimiento de la antijuridicidad, excluyente entonces de culpabilidad. De estos pues tienen también unas subdivisiones, recordemos que incluso se pueden estudiar a la luz de si las conductas pueden ser tienen la tipicidad de la culpa, y entonces se estudiarían allí cuando son vencibles o invencibles. En cuanto a la culpabilidad e imputabilidad, la culpabilidad se entiende como la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto la gente actúa en forma antijurídica, pudiendo y debiendo actuar diversamente. En la culpabilidad se analiza igualmente la conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta conforme a derecho. La inimputabilidad, por su parte, se estudia el momento de quién ejecuta la conducta típica y antijurídica. Esto es un elemento de coetaneidad. No tiene la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esta comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural u otros estados similares. Entonces, la inmadurez psicológica es uno de los modos de inimputabilidad que se da cuando hay una falta de maduración de instintos, sentimientos y emociones que le impide a una persona comprender la licitud del comportamiento. También puede ser por trastorno mental, que es la alteración psicosomática del sujeto, que el sujeto sufre y que afecta sus esferas intelectivas, volitiva y afectiva y le impide comprender la licitud de la conducta. Y por otra parte, la diversidad social y cultural, que se refiere a los indígenas y eventualmente a otras minorías culturales que tienen patrones sociales y culturales diferentes. Estos no podrán ser bajo ningún punto responsables, puesto que se estaría discriminándolos. Trastorno mental preordenado. No será considerado inimputable
el agente que hubiera preordenado su trastorno mental, es decir, quien siendo imputable se pone voluntariamente en una situación para cometer el hecho punible. Modalidades de la conducta punible. El artículo 21 del Código Penal señala que la conducta es dolosa, culposa o preterintencional. El dolo o la culpa hacen parte de la tipicidad subjetiva. El dolo lo entendemos como el componente del aspecto cognoscitivo, es decir, el conocimiento. El sujeto de la acción debe saber lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción típica. Y el aspecto volitivo de la voluntad. Para actuar dolosamente es necesario que la gente quiera ejecutar la acción u omisión descritas en el tipo penal. El dolo puede ser directo, hay perfecta correspondencia entre la voluntad de la gente y el resultado de la conducta. Indirecto, cuando predomina el elemento cognoscitivo, el autor no quiere directamente una consecuencia, pero se va a producir y la admite como necesaria, unida al resultado principal que pretende. Y el dolo eventual, que se da cuando el agente asume como probable la realización del tipo penal, con el consiguiente menoscabo del bien jurídico tutelado, y a pesar de ello sigue actuando para alcanzar el fin perseguido. Es decir, su producción es dejada al azar. Tiene un componente cognoscitivo de previsión y probabilidad y uno volitivo, que es la no realización de la infracción, simplemente se deja al azar. Por su parte, la culpa está descrita en el artículo 23 del Código Penal y esta culpa la culpa se entiende como la conducta culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado. El agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsible confió en poder evitarlo. Las modalidades de la culpa entonces son las siguientes: inconsciencia, negligencia o sin representación. Cuando un resultado típico previsible para el agente se produce por falta de la previsión. La persona no quiere el resultado, ni siquiera se lo ha presentado como posible porque actúa de manera negligente. También otra modalidad de la culpa es la conciencia, la imprudencia o con representación. Siendo previsible un resultado, el sujeto actúa imprudentemente confiando en poder evitarlo. Aquí tampoco se quiere el resultado. Tampoco se quiere el resultado. Los factores generadores de culpa entonces serían la negligencia, la imprudencia, la impericia y la violación de los reglamentos. Otra de las modalidades de la tipicidad subjetiva es la preterintención. Hay delito preterintencional o ultraintencional cuando el resultado antijurídico de la conducta va más allá de la intención del agente. El agente dirige su voluntad hacia el determinado resultado típico y se produce uno más grave que siendo previsible excede su intención. Entonces, los requisitos de la preterintención. Hay una voluntad dirigida a la producción de un determinado resultado. La producción del resultado final diverso y más grave que el querido por el agente. La previsibilidad del resultado más grave. La relación de causalidad material entre la conducta y el resultado final. La expresa consagración legal y la homogeneidad entre el resultado material de la conducta y el resultado. Ahora pasemos a estudiar lo que concierne a autoría y participación. ¿Qué es un concurso de personas dentro de la conducta punible? Tiene que haber una pluralidad de sujetos activos, un concurso de acciones y omisiones, una unidad del designio criminal y la identidad del tipo penal. Entonces, dentro de las modalidades de autoría y de participación, la autoría, hay autor mediato, inmediato y por representación. La coautoría es propia o impropia y la participación, el determinador, el cómplice y la figura del interviniente. Para decir que hay un concurso de personas, es decir, que estamos hablando de muchas participando dentro de un punible, tiene que estar la eventual pluralidad de los sujetos, el aporte de cada partícipe, la unidad de designio y la identidad del tipo penal, como ya se había mencionado. Vamos entonces a hablar de lo que es el autor inmediato o directo. Este es el que con su acción u omisión consciente y voluntariamente comete el acto tipificado como delito. Es quien realiza la conducta por sí mismo. Así dice el Código Penal. Entre tanto que el autor mediato corresponde a quien utiliza otro medio como instrumento de la comisión de la conducta punible.
Actuar por otro es el autor que actúa como miembro u órgano de representación autorizado o, de hecho, de una persona jurídica o de un ente colectivo. Así, la representación voluntaria se realiza de la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad que la configure respecta no concurran en él, pero sí en la persona del o ente colectivo representado. La coautoría es cuando varias personas llevan a cabo la celebración de un acuerdo. Así, lo han hecho de manera mancomunada mediante una contribución objetiva a su realización. En la coautoría, el dominio del hecho es colectivo, por lo que cada coautor domina todo el suceso en unión con otros. La coautoría puede ser propia y se da cuando concurren autores materiales que, siendo varios, ejecutan la misma acción. O puede ser impropia, que se estructura cuando hay pluralidad de intervenientes, tanto autores como partícipes, la conducta se desarrolla según el plan de trabajo establecido y uno de los partícipes cumple a cabalidad la función que se le asignó en la empresa criminal. Es decir, cada uno tiene un rol de participación. En cuanto a la figura de la participación, lo entendemos como el determinador y el cómplice. Y bueno, tocaremos aquí también la figura del interviniente. El determinador es la persona en quien nace la idea de la comisión de una conducta punible y la comunica a otro para que la ejecute. Para que el partícipe determinador sea responsable, el autor material debe ejecutar al menos actos de tentativa frente al resultado propuesto. La modalidad de determinación puede ser mediante orden, mandato, convenio, contrato sociedad, consejo o incluso puede ser mediante coacción. Y el cómplice es la persona que, sin ejecutar la acción delictiva a que se refiere el verbo, contribuye de manera consciente y voluntaria a la realización de la conducta punible. La clasificación de la complicidad es según la oportunidad, la contribución, la colaboración. Puede ser concomitante, es decir, en el momento, o subsiguiente, o antecedente. El antecedente es cuando el aporte se presta antes de la comisión de la conducta punible. La concomitante es la colaboración simultánea a la ejecución y la subsiguiente cuando la colaboración se presta después de ejecutarse la conducta punible. En cuanto a la figura del interviniente, es el que concurre a la realización de un tipo penal sin que tenga las casualidades especiales exigidas. Las disminuciones punitivas pues son bastante amplias, máxime si se trata de un interviniente o si se trata también de un cómplice. Pasamos ahora a examinar la figura de la tentativa y la figura del concurso. Respecto a la tentativa, es la ejecución incompleta del hecho tipificado, conocida como conatus, o acto o delito que se empieza a ejecutar y no llega a consumar. Es un delito imperfecto, pues se queda solo en actos de ejecución. Las clases de tentativa puede ser simple, cuando la ejecución de la acción típica se interrumpe en sus comienzos por la intervención de un factor extraño a la voluntad de la gente que impide la consumación de la conducta. O puede ser frustrada, cuando se ejecutan todos los actos indispensables para llevar a cabo el hecho deseado, pero factores extraños a la voluntad del autor impiden la producción del resultado. A diferencia de la simple, en la que el autor apenas se encuentra en el umbral de la ejecución, en la tentativa frustrada el agente realiza todo para lograr el resultado. La tentativa desistida es cuando el agente de manera voluntaria decide poner fin a la ejecución del acto, evitando que el resultado se produzca. Y la inidónea, cuando los actos realizados para ejecutar el hecho no son capaces de lograr el resultado. El desistimiento, si la falta de consumación se debe a la voluntad del sujeto agente, se le da el fenómeno de desistimiento y se considera una conducta atípica, siempre que sea oportuna y eficaz, sea libre y que los actos realizados hasta el momento no constituyan delitos. ¿Qué pasa con el concurso de conductas punibles? Se da cuando el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición. Hay varios tipos de concursos punibles. Así entonces tenemos el concurso simultáneo homogéneo por omisión,
cuando una omisión se infringe varias veces la misma disposición penal. Por acción es la misma reflexión, sino que se haya infringido varias veces la acción penal. Concurso subjetivo sucesivo homogéneo, bien puede ser por acción o por omisión. Cuando varias veces, con omisiones o con acciones, se infrinja la misma disposición penal. Puede ser un concurso simultáneo heterogéneo por acción o por omisión, cuando con una acción u omisión se infringen varias veces las disposiciones penales. O concurso sucesivo heterogéneo, bien sea por acción o por omisión, cuando con varias acciones se infringen varias disposiciones penales. Concurso aparente de tipos penales. Es un fenómeno en virtud del cual una misma conducta parece subsumirse a la vez en varios tipos penales diversos y excluyentes. Hay unos principios para resolver los concursos aparentes. El principio de especialidad. Cuando el concurso aparente de tipos penales se presenta entre un tipo fundamental o básico y uno especial, el juzgador tiene que aplicar el tipo especial para contener más y mejores elementos descriptivos que el primero. El principio de subsidiariedad. El tipo penal es subsidiario respecto de otro cuando ambos describen diversos grados de lesión y una es más grave que la otra. En este caso se escoge y aplica la norma que contenga el mayor grado de la lesión del bien jurídico que se tutela. El principio de la consunción, cuando uno de los tipos penales absorbe o subsume el otro y lo excluye de la función punitiva. Ahora pasemos a lo que atañe a la pena, medidas de seguridad y a la dosificación. La pena sabemos que es la consecuencia jurídica que tradicionalmente se ha impuesto por la comisión de un delito, consistente en la privación o restricción de bienes jurídicos. La clasificación de la pena son básicamente 4, según la importancia o rango interno. De estas serán principales o accesorias. Las principales, las que se imponen en forma independiente, y las accesorias, las que no tienen existencia propia y se aplican acompañando a las principales. Según la aplicación, serán simples, cuando la ley solo prevé la consecuencia jurídica del delito, o compuestas, cuando el legislador consagra varias penas aplicables de manera conjunta, alternativa o facultativa. Según el derecho afectada, estas pueden ser extintivas cuando ponen fin a la vida del condenado, corporales y recaen en la integridad física del sentenciado, privativas de la libertad cuando suprimen la libertad, restrictivas de la libertad o de otros derechos, cuando privan otro de los otros derechos, interdictivas, privan al condenado del ejercicio de derechos civiles o políticos, o pecuniarias cuando afectan el patrimonio económico. Según su duración o límite temporal, se dividen en perpetuas durante la vida del condenado. Temporales tienen una duración limitada. Sentido y fin. Teoría sobre el fin de la pena. Bueno, básicamente entremos a hablar de la función de la pena. Conforme al artículo 4 del Código Penal, señala que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado. Las medidas de seguridad, estas son impuestas a los inimputables atendiendo su característica. Y las clases nos las da el artículo 69 cuando menciona la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, la internación en casa de estudio o trabajo o la libertad vigilada. Las funciones de las medidas de seguridad son la protección, curación, tutela y la rehabilitación. Para la individualización de la pena hay que tener en cuenta fijar el ámbito punitivo de movilidad que corresponde a un número resultante de restar el mínimo del máximo de la pena y los cuales se encuentran fijados para cada tipo penal. También hay que tener en cuenta las reglas de modificación del ámbito punitivo, por lo que pueden haber una variación de estas y tienen que aplicarse conforme al artículo 60. Así, si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Si la pena aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Si la pena se aumentará en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica.
División de los cuartos en el ámbito de movilidad. Aquí entonces tenemos que hay unos pasos para realizar esta dosificación. La primera fase será entonces la determinación de los extremos punitivos. Se ubican esos extremos punitivos de acuerdo a las circunstancias de la parte general, por ejemplo la tentativa, por ejemplo el intenso dolor, si es autor o partícipe, si es interviniente, si es cómplice, o también si existe alguna causal que puede atenuar los extremos punitivos. La segunda fase será la división del ámbito punitivo en cuartos. Entonces, los extremos cuantitativos máximo y mínimo se dividen en 4 cuartos iguales. El primero se llama cuarto mínimo, el segundo los 2 segundos cuartos medios y el último cuarto máximo. Y se debe establecer en cuál se va a dar el movimiento. Una vez establecidos los cuartos, el tasador deberá elegir el cuarto donde deberá moverse para la fijación de la pena. En el mínimo, cuando no existan atenuantes ni agravantes. En el cuartos medios, cuando concurran circunstancias atenuantes y agravantes. Y en el máximo, cuando únicamente hayan circunstancias agravantes. Y la determinación de la pena en concreto es que una vez seleccionado el cuarto se determina la pena teniendo en cuenta factores tales como la intensidad del dolo, la gravedad de la conducta, la necesidad de la pena y el mayor grado de la consumación del delito. Una vez fijada la pena en concreto se podrán aplicar sus circunstancias modificadoras de la punibilidad que son de carácter postdelictual, tales como las rebajas por sentencia anticipada, reparación de delitos, si es que se trata de patrimonio económico, retractación, entre otras. Por último, analicemos el tema de las causales de la acción penal. Son causales de la acción penal la muerte del procesado, ya no tiene sentido seguir con el asunto, el desistimiento, cuando el agraviado con el hecho punible manifiesta la voluntad de renunciar a la acción penal y el delito lo permite por su naturaleza, la amnistía propia, es el acto del poder soberano mediante el cual se borran con el olvido total y absoluta las infracciones, poniendo fin a los procesos. La prescripción, cuando por el transcurso del tiempo y debido a la incapacidad de los órganos de persecución penal de cumplir con la labor, se finaliza la acción. La oblación es la facultad concedida al procesado sancionado únicamente con pena de multa para ponerle fin al proceso. El pago en los casos previstos en la ley. Cuando la ley penal prevé la cancelación de una suma de dinero, extingue la acción penal. Indemnización integral en los casos previstos en la ley será causal de extinción de la acción penal en los casos expresamente señalados. Y la retractación cuando la ley también así lo exija. Pero también se puede extinguir la sanción penal conforme al artículo 88, que puede darse por muerte del condenado cuando pues imposibilita el cumplimiento de la pena, el indulto cuando el soberano encaminado a atenuar suspende condicionalmente o perdona las penas, la amnistía impropia, el acto del poder soberano mediante el cual la ejecución de la pena impuesta se olvida, la prescripción, cuando por el paso del tiempo y debido a la incapacidad de los órganos de persecución penal se autoriza poner fin a la ejecución de la pena, la rehabilitación para las sanciones privativas de los derechos cuando operen las accesorias y la extensión de la punibilidad en algunos casos que la ley así lo prevé. En lo que atañe a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible, pues sabemos que existe un incidente de reparación integral y la responsabilidad aquí se puede verificar conforme a la restitución, entendida como el fenómeno mediante el cual se restablecen a las cosas como se encontraban, el resarcimiento del daño, que es equivalente a la indemnización en virtud de los perjuicios sufridos que pueden ser materiales o morales. Morales, en el menoscabo patrimonial de la pérdida sufrida, determinable por el valor de la cosa o en el cual recae la infracción por estimación del daño causado, o el daño moral constituido por el sufrimiento de índole psíquico. Tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a resolver el examen. Tenemos entonces que el principio de integración es aquel que establece que los operadores jurídicos deben interpretar sus disposiciones tomando en cuenta los parámetros normativos del bloque de constitucionalidad y atendiendo los instrumentos internacionales reconocidos por Colombia. Tenemos que el principio de legalidad está constituido por una de las siguientes partes: la retroactividad de las medidas de seguridad, claro que sí. También
que el principio de legalidad implica la legalidad en el proceso, es decir, que la investigación y o juicio que se someta a una persona sea dirigida por un juez predeterminado. También que el postulado del principio de legalidad señala que el legislador ordinario puede imponer o está facultado para establecer delitos, penas, medidas de seguridad y sus procedimientos conforme a la reserva legal y a la diversión del poder político. El principio de igualdad en el derecho penal pretende que no haya diferenciación entre el uso de la ley para los que intervienen dentro de los procesos. El artículo 7 del Código Penal señala que se tendrá especial consideración a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas. ¿A qué se refiere el principio de non bis in idem? A no ser juzgado dos veces por el mismo delito, y el cual implica la prohibición de investigar, acusar, enjuiciar y sancionar al penalmente responsable cuando ya haya cosa juzgada en un proceso anterior, cuando ya se haya sido absuelto con sentencia en firme, o penar a una persona por un hecho por el cual ya había sido penada por una sentencia en firme, así como agravar pues la conducta. El principio de lesividad se refiere a que cuando una persona, una conducta, se requiere que con ella cause daño o ponga en peligro el bien jurídico tutelado. El daño está definido como la destrucción, deterioro o menoscabo del interés tutelado. Conforme al artículo 11, el principio de lesividad, va bajo el título de la antijuridicidad. La culpabilidad se refiere a la reprochabilidad, en el cual la persona es culpable cuando debiendo y pudiendo obrar conforme a derecho, no lo hace. La doctrina señala que el derecho penal de actor es relevante porque solo bajo la potencialidad de que pueda cometer los delitos. El principio de culpabilidad erradica la responsabilidad objetiva. Una de las características del derecho penal primitivo era que la responsabilidad no era simple, ni individual, ni exclusivamente humana. Tenemos que, por otra parte, para César Beccaria, cuando habla en su libro de los delitos y las penas, busca la humanización del derecho penal gracias a postulados como, por ejemplo, la separación de poderes. El método de estudio usado por la escuela clásica es el método deductivo, entre tanto que la escuela positiva se caracteriza por el método inductivo. En el derecho penal actual, la eficacia de la ley no es absoluta, pues tiene unas limitaciones de orden temporal, espacial y personal. ¿Desde cuándo tiene vigencia y empieza a regir una ley penal? Desde su promulgación o desde que se indique que entrará en vigencia. El principio de eficacia conforme al tiempo tiene unas excepciones, que es la retroactividad y la ultraactividad. Como norma general en materia de aplicación de la ley penal, el espacio de operación de la territorialidad, según el cual la ley penal aplica a toda persona que infrinja las normas dentro del territorio nacional. La sentencia absolutoria pronunciada en el extranjero tendrá ante la ley colombiana el valor de cosa juzgada para todos los efectos legales, salvo que se trate de delitos contra la existencia y seguridad del Estado. En Colombia, las excepciones personales de aplicación de la ley penal que tienen como fuente el derecho internacional son la inmunidad diplomática y la inmunidad consular. La extradición condicionada se refiere a cuando el gobierno nacional subordina la concesión de extradición de las condiciones que se consideren oportunas. Cuando el Estado donde está refugiado el delincuente por su propia iniciativa ofrece la extradición, se denomina espontánea. El artículo 9 del Código Penal señala que una conducta, para que sea punible, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Se entiende por conducta toda acción humana consciente y voluntaria. Resulta importante tener en cuenta que tanto la acción como la omisión son formas del comportamiento humano. Por ello, el legislador prohíbe conductas que solo pueden llevarse a cabo mediante acciones y prescribe el cumplimiento de otras que solo pueden transigirse mediante la omisión. Una de las formas de la ejecución de la conducta punible de la acción referida tiene una exclusión de la acción, y es cuando los hechos son causados por los animales. Una de las formas de ejecución de la conducta punible por omisión referida, esta tiene dos clases, la omisión propia y la impropia. Los elementos estructurales del tipo penal son sujetos, objeto, conducta, resultado y nexo causal. El sujeto activo es la persona natural que realiza la acción delictiva contenida en el tipo penal. El tipo penal del sujeto activo único cuando la conducta punible, por razón de su esencia estructural, la puede ejecutar solamente
una persona. El sujeto activo calificado es cuando la comisión de la conducta punible requiere que el agente cuente con una calidad, condición o exigencia. Ahora bien, el objeto jurídico del tipo penal se puede definir como el derecho o bien jurídicamente tutelado por el legislador en cada tipo penal. El sujeto pasivo de la conducta punible es el titular del derecho que resulta vulnerado o que se puso en peligro por la acción del sujeto activo. El sujeto pasivo puede ser específico o genérico. Este último, el genérico, es el Estado, pues a quien le compete la garantía y tutela de los derechos de los ciudadanos. La conducta como elemento del tipo penal es la que establece el legislador como punible. Cuando la conducta delictiva produce una lesión que conlleva a un cambio en el mundo exterior perceptible por los sentidos, se conoce como resultado físico o material. El nexo causal material es el vínculo entre la acción u omisión y el resultado. Una vez establecido el nexo causal material, debe identificarse el nexo causal subjetivo o psicológico. Los tipos penales cuentan con elementos que detallan la conducta que contiene y que incluyen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que reciben el nombre de descriptivos. El artículo 11 del Código Penal describe la antijuridicidad como el elemento estructural de la conducta punible. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado. La antijuridicidad formal y material cuenta con unos componentes. ¿Cuáles son? El comportamiento humano debe ser descrito por la ley como reprochable, debe ocasionarse un daño al resultado material o poner en peligro un bien jurídico y debe tratarse de un comportamiento que no encuentra justificación. La diferencia entre la juridicidad formal y la material es que la formal se refiere a la contradicción entre la conducta y la norma, entre tanto que la material se refiere a lesión o peligro del bien jurídico. Respecto del consentimiento del sujeto pasivo como causal de ausencia de responsabilidad, solo procede para bienes jurídicos susceptibles de disposición. Esta causal de ausencia de responsabilidad se refiere a los acontecimientos de origen interno o externo imprevisible o que siendo previsible es imposible evitar, caso fortuito y fuerza mayor. La causal de legítima defensa consagra la ausencia de responsabilidad cuando el sujeto obra por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una agresión injusta, actual o inminente. El estado de necesidad en una causal de ausencia de responsabilidad se aplica cuando el autor obra por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, no evitable de otra manera, y que la gente no lo haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El error como causal de ausencia de responsabilidad es la falta de correspondencia entre la conciencia del autor y la realidad. Se entiende como actitud consciente de la voluntad que da un lugar de juicio de reproche en cuanto la gente actúa de forma antijurídica, pudiendo actuar diversamente por la culpabilidad. Los inimputables son quienes al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tienen la capacidad de comprender su licitud o de determinarse de acuerdo con la comprensión catalogados. El artículo 21 del Código Penal señala que una conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La conducta delictiva se realiza con culpa cuando el resultado es típico, es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y de previsión. El autor, quien realice la conducta punible por sí mismo utilizando otro como instrumento, se le conoce como mediato o inmediato, mientras que el autor mediato es quien realiza la conducta punible usando a otro como instrumento. La coautoría es cuando varias personas, previa celebración de un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada mediante la contribución objetiva a su realización. Tenemos que el artículo 30 del Código Penal señala que son partícipes el determinador y el cómplice, entendiéndose como determinador el que determina a otro cometer la conducta punible. La ejecución incompleta del hecho tipificado, conocido como conatus, es la tentativa. La tentativa desistida hace referencia cuando el agente de manera voluntaria decide poner fin a la ejecución, evitando el resultado que se produzca. Uno de los requisitos esenciales para que se configure el concurso de personas o coparticipación criminal es la unidad de designio criminal. El concurso de conductas punibles se puede dar cuando varias veces afecta la misma disposición penal. El concurso aparente de los tipos penales es el fenómeno conforme al cual la misma conducta parece subsumirse a la vez en tipos penales diversos y excluyentes. Uno de los principios
de este tipo de concurso es la especialidad. Este principio se aplica cuando el concurso aparente de tipo penal se presenta entre un tipo fundamental y un básico y uno especial, aplicándose el especial. La pena es una consecuencia jurídica que tradicionalmente se ha impuesto por la comisión de un delito y esta puede clasificarse entre principales y accesorias. La función de la pena es prevención general, retribución justa, prevención especial, residencia social y protección del condenado. Una medida de seguridad es la consecuencia jurídica imponible por el ordenamiento legal a quien transgrediendo la ley penal en situación de inculpabilidad o atendiendo su inimputabilidad. Una medida de seguridad es la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. Tenemos que la acción penal en sentido amplio, al poder pedírsele al juez la decisión acerca de la noticia criminal y en sentido estricto, la acción penal se puede extinguir por la muerte del procesado y la pena se puede extinguir por prescripción.